Máster en Ciencias, el ingeniero Abel Eduard Esteban Apaza, quien es máster en Ingeniería Estructural y de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, en España. Es ingeniero civil de la Universidad de Concepción en Chile e ingeniero civil colegiado en la Universidad Nacional del Altiplano. Cuenta con un diplomado en análisis estructural en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becario del PRONAVEC y ganador de la beca Alianza del Pacífico en AXI, Chile. Es profesor invitado de la Universidad Nacional de Barranca. El ingeniero estará a cargo del curso de análisis estático y dinámico no lineal y diseño por desempeño de estructuras de concreto armado. Bueno, sin más preámbulo, el ingeniero puede dar inicio con su exposición. Ok, muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Buenas noches con todos. Muchas gracias al grupo INSUR por su cordial invitación al Congreso Internacional de Ingeniería Estructural y Sísmica. Mi persona, el día de hoy, va a presentar el tema de análisis estático y dinámico no lineal y diseño por desempeño en estructuras de concreto armado. Bueno, este, bien. Dentro de la ingeniería estructural, nosotros tenemos bastantes retos. A manera introductoria, nosotros vamos a mostrar un poco de lo que se entiende del análisis no lineal, ¿no? O sea, ¿qué entendemos nosotros cuando escuchamos este tema de análisis no lineal? Si es que nos vamos a los temas básicos de ecuaciones, por ejemplo, una ecuación lineal consiste en una ecuación de una recta, ¿no? Como se observa en la figura inferior. Sin embargo, cuando empezamos a tocar ya sistemas no lineales o ecuaciones no lineales, es cuando ya se tiene otro tipo de comportamientos, tanto en una gráfica digamos, de funciones, o en el comportamiento de los materiales, o en el caso de las estructuras, ¿no? Entonces, como objetivos de la presente ponencia, de la presente conferencia, tenemos es ampliar los conocimientos en los métodos no lineales, en las estructuras de concreto armado, conocer el comportamiento no lineal de los materiales, discutir los métodos que existen y asimismo como ampliar la base teórica frente a futuras investigaciones. Entonces, de manera introductoria, nosotros los ingenieros estructurales siempre velamos o tenemos cuando se nos presenta proyectos estructurales, velamos por la economía, por la seguridad, por la funcionalidad, por la estética, y la estructura debe cumplir los objetivos técnicos que son resistencia, ductilidad, rigidez, y esto a la vez tiene que estar en un estado óptimo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no sea muy caro, en el sentido de que no sea muy robusto, no sea este, muy grosso la estructura, y a la vez sea funcional, sea estético, ¿no? O sea, en el equilibrio de tanto el costo y dimensiones, se llama optimización. Entonces, en todo proyecto estructural, así sea cual sea el método que utilicemos, debe cumplir este requisito. Entonces, cuando nosotros se nos presenta un proyecto estructural, ¿qué es lo que vemos? O sea, ¿cuáles son nuestros primeros pasos, no? Primero, determinar las condiciones locales que vamos a ubicar, si se tiene sismos, si se tiene efectos naturales, efectos ambientales, y así como también recopilar toda la información que se tiene frente a la estructura, para qué tipo de uso, para qué, cuál es la disposición del terreno, para nosotros plantear nuestros criterios de diseño sísmico, dando, por ejemplo, o evaluando los efectos que han ido ocurriendo en el pasado y tratar de evitarlos, ¿no? Como son efectos de piso blando o columna corta, como se muestra en la figura, tener simetrías, continuidad en planta y, por supuesto, la protección de los elementos no estructurales. Entonces, ¿cuáles son las fases de un diseño estructural? Yo creo que ya la mayoría entiende, ¿no? Cuáles son las fases del diseño de un proceso, de un proyecto estructural, que es la estructuración, con todos los criterios que nosotros hemos desarrollado anteriormente, tratar de plantear la estructuración más
más óptima posible. El predimensionamiento, que consiste en determinar las secciones tentativas de manera inicial, las cargas o la asignación de cargas, dependiendo de la naturaleza, cargas verticales o cargas gravitacionales, cargas horizontales, que pueden ser de viento o de sismo, y las cargas, digamos, de impacto o accidentales que se pueda tener, ¿no? Después se tiene el análisis estructural, que es propiamente el desarrollo de la respuesta de la estructura, el diseño estructural, que es la verificación de la resistencia de cada elemento estructural, y finalmente los detalles constructivos, ¿no? Así como también las memorias, especificaciones y todo. Entonces, ¿qué es un análisis estructural? Bueno, por definición sabemos que es el cálculo o la determinación de la respuesta de la estructura. Nosotros aplicamos carga, ya sea una estructura 2D, 3D o lineal, aplicamos cargas externas o las cargas que le apliquemos, y la estructura se comporta de tal manera que nos da respuestas, tanto en diagrama de momentos, diagrama de cortantes, diagrama de axiles, ¿no? Para esto hay distintos métodos que ustedes o nosotros ya conocemos, que son los métodos, digamos, determinados o indeterminados, para obtener la respuesta. Dentro del análisis estructural, podemos dividirlo en un análisis lineal y un análisis no lineal, que ambos son estático y dinámico, ¿no? Normalmente se estudia o se conoce que son los análisis lineales, pero en esta presentación, en esta ponencia, vamos a ver un poco más de lo que son análisis no lineales. Y después ya, el diseño estructural. ¿Qué es el diseño estructural? Es básicamente obtener la verificación de cada elemento estructural de la respuesta, ¿no? Para ello hay métodos, digamos, de resistencia última, que es de la ACI, normas americanas, o los métodos de estados límites últimos en los eurocódigos, ¿no? En Europa. ¿En qué consiste? En que las cargas de diseño, las mayoradas, sean menor o igual a un factor de reducción por la resistencia de nuestros elementos, viga, columna, placa, losa, etc. Y cumpliendo un requisito lineal, obviamente, en la sección del elemento. Por ejemplo, como se muestra en la figura inferior, tenemos una viga en la cual esta tiene una resistencia propia del concreto con el acero, la cual tiene que ser mucho mayor que nuestra carga aplicada o de las fuerzas externas aplicadas. Entonces, el comportamiento de las estructuras, realmente, ¿cómo se considera o cuáles son las hipótesis normalmente que se tienen en nuestras normas de diseño a nivel nacional o internacional? Normalmente se considera que un comportamiento elástico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros deformamos una estructura, al aplicar una carga, nosotros al dejar de aplicar esa carga, vamos a obtener la deformada, o sea, va a regresar a un estado inicial, ¿no? Se comporta de manera elástica, sin tener, digamos, deformaciones diferidas ni nada. Entonces, esas son las hipótesis que normalmente se considera para un análisis y diseño según nuestras normas. Así como también los apoyos tienen un comportamiento lineal, de la misma forma, comportamiento elástico, que si aplicas carga, esta se deforma, al dejar de aplicar, esta regresa a su estado inicial. Y el equilibrio de la configuración no deformada, ¿no? A veces por ejemplo, X por K, que puede ser una deformación, representa una fuerza, sin más profundizar el tema. Consideramos que una K, que es la rigidez, es constante, ¿no? Más en la vida real no es tanto así. Y si nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, en estructuras de concreto armado, ¿cómo es que se comportan realmente estas estructuras? Estamos refiriéndonos a vigas, columnas, o todos los elementos de concreto armado. Entonces, nosotros vemos que dependiendo del material, del comportamiento de los materiales o de la composición de los materiales, podemos tener comportamientos no lineales, que esto se llama no lineales de los materiales o no linealidad geométrica. Ahora, si se tiene, digamos, piezas esbeltas, como se muestra en la figura derecha inferior, se tiene que, a grandes deformaciones, porque son estructuras bastante esbeltas, estas se desplazan, generando el desplazamiento por la fuerza, por la carga axial aplicada, un momento de segundo orden. Así como también distintas respuestas en los apoyos,
Estos problemas de contacto, de rozamiento, también representan no linealidades, grandes deformaciones y rotaciones. Por ejemplo, en el análisis de puentes, puentes colgantes, al deformar esta estructura, nosotros vemos que el comportamiento no es lineal, porque estos cables tienden a templarse o tienden a deformarse a mayores intensidades, ¿no? Deformaciones diferidas, estas son, digamos, son relativas a la retracción y fluencia o al comportamiento reológico del concreto. La respuesta no lineal de una estructura se manifiesta en falta de proporcionalidad, pérdida de rigideces, como se muestra en la figura, en las figuras de la derecha. La rigidez está directamente proporcional al módulo de inercia. Si nosotros vemos una estructura ya agrietada, como se muestra en la figura, entonces esta agrietada ya no se considera o ya no forma parte de la resistencia o de la respuesta de la sección. Por lo tanto, nuestra inercia se ve reducida y por lo tanto nuestra rigidez también se ve reducida, que sería pérdida de rigideces. Mayores desplazamientos, por ejemplo, como hemos dicho en los puentes, redistribución de esfuerzos y reserva de resistencia. Básicamente, esto se centra en el diseño no lineal de estructuras. Inestabilidad o reducción por capacidad de segundo orden, ¿no? La no linealidad geométrica, y asimismo como la influencia de cargas y descargas, ¿no? Por ejemplo, en los procesos constructivos nosotros podemos tener cargas aplicadas que son de almacenamiento o cargas de elevación o de ascensores, de montacargas, las cuales no están, digamos, diseñadas para su vida útil o para su diseño de servicio, simplemente son cargas de construcción. Entonces, el comportamiento no lineal de los materiales se representa, por ejemplo, en el concreto, se representa de la siguiente forma, ¿no? Como en la figura izquierda, tiene una parte elástica y la parte donde, la cedencia, ¿no? La falla. Todos los elementos tienen una parte elástica, pero si nos damos cuenta, mientras mayor es la resistencia a compresión del concreto, la ductilidad, que es la capacidad de formación, la capacidad de formación sin perder resistencia, es bastante poca, ¿no? Mira, si se dan cuenta, en un concreto de alta resistencia, es bastante elástico, sin embargo, y al seguir aplicando carga simplemente falla, ¿no? No tiene capacidad de formación. Sin embargo, un concreto de menos resistencia, más liviano, o sea, menos resistente, digo, tiene mayor ductilidad, por lo tanto, conjuntamente con el acero, esta puede trabajar bastante bien. Claro, estos están evaluados para esfuerzos de compresión. Por otro lado tenemos las armaduras pasivas, que son el acero. También tiene un comportamiento lineal, una fluencia del acero y el comportamiento plástico, ¿no? Hasta llegar a un punto máximo y la cedencia. Entonces nosotros si evaluamos, por ejemplo, un comportamiento a momento de concreto armado, del acero con el concreto conjuntamente, por decir una viga, entonces se tiene que, de acuerdo a la cuantía del acero que nosotros estamos considerando, la resistencia está dando de la siguiente forma, ¿no? Como se muestra en el diagrama. Mientras mayor sea la cuantía, si vemos, mira, la cuantía de 75%, la ductilidad es bastante poca, ¿no? Sin embargo, mientras menor sea la cuantía, es bastante amplia. Claro que también esto se basa en un diseño, digamos, por cuantía balanceada, ¿no? Tiene que ser un comportamiento dúctil, lo que se quiere, lo que se busca en toda viga o en todo elemento estructural. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, no incrementamos bastante acero en nuestra sección de viga o columna, más que nada como es momento, en viga, por ejemplo, si nosotros aumentamos, no quiere decir que la resistencia va a ser mejor. Simple, incluso si se pasa a 1.3 de la falla balanceada, según la norma de 0.30 o el ACI 318, entonces si nosotros pasamos 1.3 de la cuantía balanceada, esta estructura cambia de falla, ¿no? Ya no es una falla dúctil, sino es una falla frágil, la cual no se quiere en el diseño de estructuras, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con la adición de acero, digamos, por creer que el comportamiento va a ser mejor a mayor acero. Se debe controlar. El comportamiento de las estructuras
Básicamente se tiene que, en un modelo, por ejemplo, una sección confinada de concreto y acero, es un comportamiento o es una pareja de materiales bastante bueno. ¿Por qué? Porque el concreto, que es la compresión, y el acero, que es la tracción, unificado o confinado, estos dos materiales ganan resistencia, ganan ductilidad y de acuerdo a una a una buena elección de la cuantía, podemos tener un comportamiento bastante dúctil, ¿no? El diagrama de momento-curvatura se obtiene, se obtiene al evaluar estos esfuerzos, ¿no? Momentos versus rotaciones o curvaturas, como se llama. Entonces, en resumen, nosotros cuando vemos, por ejemplo, una estructura o un elemento estructural, ¿qué es lo que sucede? Nosotros aplicamos a cargas que se llama excitación, puede ser cargas vibracionales o cargas de gravedad, asentamientos térmicos, también representan cargas. Estas cargas pueden ser representadas a nivel estático o dinámico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cargas gravitacionales que trabajan de forma puntuales o distribuidas, o cargas dinámicas que trabajan de forma variable, el viento o el sismo. Nuestra estructura se comporta de manera elástica o inelástica. Eso nosotros, por ejemplo, en un procedimiento de diseño, nosotros lo asignamos qué tipo de comportamiento queremos que nuestra estructura represente. Esto puede ser elástico o inelástico, entonces dependiendo qué tipo de análisis estamos haciendo, nuestra estructura se comporta, ¿no? Y la respuesta da una respuesta lineal o no lineal, que se expresan en desplazamientos, en deformaciones, diagramas de esfuerzos o reacciones, ¿no? Tipos de análisis, bueno, tenemos el análisis lineal y el análisis no lineal. Dentro del análisis lineal, bueno, casi todos conocemos que tenemos el análisis estático o de fuerzas equivalentes, según nuestras normas locales o internacionales. Estos procedimientos están dados ahí, ¿no? El análisis modal espectral o el espectro de respuesta y el análisis dinámico tiempo-historia. Sin embargo, nuestros análisis no lineales, que es el punto de esta conferencia, no se tiene mucha información en nuestras normas locales, más sí en investigaciones o, digamos, instituciones que están en pleno investigamiento o en plena investigación, las cuales nos dan mayor alcance para dar uso de estos métodos. ¿Para qué sirven? Ya nos vamos a dar, ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de ellos tenemos el análisis no lineal estático, el pushover, el dinámico no lineal, o el tiempo-historia, o el paso a paso, el análisis dinámico incremental, ¿no? Que forma las curvas IGA. Entonces, dependiendo de cada tipo de análisis que nosotros queremos, vamos a considerar qué parámetros vamos a utilizar más en nuestra estructura. El análisis lineal, bueno, ya sabemos que desarrolla una proporcionalidad entre causa-efecto, acción y reacción, ¿no? Principios de la superposición y dependencia del armado, queda del lado seguro porque lo hacemos comportar de manera elástica, y el cálculo es directo, ¿no? Como una ecuación lineal, por ejemplo, si tenemos una ecuación lineal, ¿qué quiere decir? 5x más algo es igual a una respuesta, entonces el x simplemente se despeja y la respuesta. En cambio, en un análisis no lineal, este x ya no va a ir así, sino va a ir dentro de un tangente o va a ir dentro de un coseno o dentro de un logaritmo, las cuales la única forma de obtener esta respuesta son por métodos numéricos o métodos aproximados. Entonces, pasamos del análisis estático no lineal, o más conocido como análisis pushover. ¿En qué consiste un análisis estático no lineal? En aplicar o en tener una estructura a la cual se le somete cargas laterales, las cuales estas se aplican de forma monotónica, y se agarra un punto las cuales se controlan, ¿no? Se le asigna estas cargas hasta que este punto o estos puntos tengan un control y vayan hasta el colapso, ¿no? Al final de evaluar la formación de rótulas, la formación del comportamiento no lineal. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con un análisis dinámico espectral? Que el análisis pushover o el análisis estático lineal es de naturaleza estática no lineal, el otro es de naturaleza dinámico lineal. En un análisis pushover nosotros podemos evaluar, podemos reparar estructuras existentes y también puede ser estructuras nuevas para saber, por ejemplo, cuál va a ser el nivel de comportamiento de nuestras rotulaciones
en una estructura para un sismo, digamos, de un sismo máximo, ¿no? Sin embargo, un análisis modal espectral simplemente son para estructuras nuevas. No se puede hacer, bueno, sí se puede hacer, sin embargo, no son aceptables porque no evalúa el comportamiento real de la estructura. Los métodos de análisis estático no lineal, bueno, hay tres métodos. El método del FEMA 356, que se ha propuesto del 276, del FEMA 276, el método de los coeficientes, y por otro lado se tiene el método de espectro y capacidad, ¿no? Del ATC 40. Claro, estos métodos actualmente se han ido desarrollando y se han ido modificando en algunos parámetros, algunas formas de usos, con el FEMA 440 o el 560, que estos métodos, digamos, nos dan el procedimiento para hacer nuestro análisis estático no lineal. También el Eurocódigo desarrolla o tiene desarrollado por otro lado su método de análisis estático no lineal, que claro, está relativo al análisis al ATC40, sin embargo, está aplicado en Europa, ¿no? El análisis pushover, ¿por qué utilizaríamos un análisis pushover? Porque nosotros vamos a tener mejor comprensión del comportamiento de la estructura. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, vamos a saber cuál va a ser el mecanismo de colapso, si es que la estructura llega a colapsar, ¿no? Si bien se sabe que se debe controlar este mecanismo de colapso, se debe tener que, primero, se fallen o se tenga, digamos, las primeras presencias de agrietamiento en las vigas, después la columna, porque la viga todavía se puede reparar, se puede reforzar. Sin embargo, una columna en un piso, digamos, superior puede ser un poco crítico repararlo. Claro que con el tiempo se ha ido mejorando los métodos de reforzamiento, sin embargo, para una estructura, digamos, importante, esto no va a ser posible. Predicción realista de los elementos más solicitados, en caso de que tengamos luces largas o elementos, digamos, bastante esbeltos, vamos a saber cómo va a ser su comportamiento. No requiere mucha demanda computacional, es de aplicación fácil o rápida, con los métodos o con los programas que contamos, ya creo que es suficiente. Es simple de aplicar y puede ser usado con criterios de aceptación menos conservativos que los lineales, ¿no? O sea, podemos incluso reducir nuestras dimensiones, de repente ya diseñados con estructura, con análisis lineal o con códigos de normativas, nosotros lo podemos reducir esas secciones a fin de que nuestro análisis estático todavía esté pasando, ¿no? El procedimiento consiste en lo que ya habíamos dicho, ¿no? Aplicar cargas laterales a la estructura, asignar el mecanismo de comportamiento de nuestra estructura, seleccionar un punto de control y obtener la respuesta, ¿no? La respuesta de cómo va a ser el comportamiento de ese punto de control. Esto, si nosotros lo hacemos con un programa, lo podemos manejar en varios grados de libertad, pero si lo queremos hacer, digamos, en un método simplificado, podemos simplificarlo en un sistema de un grado de libertad para así obtener el punto de desempeño o la curva de capacidad. El resultado del análisis pushover, ¿qué nos da? Bueno, nos plotea la curva de capacidad, ¿no? De cortante versus desplazamiento. O sea, claro, desplazamiento. Entonces, la formación de rotulaciones se nos da, por ejemplo, como se muestra en la figura de arriba, en la superior. A medida que vamos aplicando las cargas de cortante o las cargas laterales, la formación de rótulas plásticas va creciendo, va creciendo, va creciendo, y esto en esta forma se representa, ¿no? Sin embargo, en nuestro pórtico es que a medida que vamos aplicando nuestras cargas laterales, se va formando las primeras rótulas o las rótulas que se tienen, ¿no? Que se van a aparecer, y ahí es donde se debe controlar, que sean las vigas primero y después en las columnas. Entonces, con eso, básicamente, nosotros ya obtenemos nuestra respuesta de estático no lineal, que estas nos van a servir para hacer un diseño por desempeño, que más adelante lo vamos a tocar. Sin embargo, por otro lado, tenemos el análisis dinámico no lineal. ¿Qué es el análisis dinámico no lineal? Es un análisis en el cual se considera con mayor precisión el comportamiento de las estructuras, pero para ello también se requiere mayor información. O sea, es un análisis en donde intervienen las máximas características posibles, reales de una estructura, ¿no? De los materiales, de la fuerza aplicada,
del comportamiento de la sección, de las cargas que van a ser aplicadas durante toda la construcción. Entonces, mientras mayor sea nuestro alcance, nuestra información del input que lo vamos a asignar a nuestra estructura, mayor detallado, mayor realista será nuestra respuesta. También conocido como análisis evolutivo, inelástico no lineal o análisis tiempo-historia no lineal, ¿no? Por ejemplo, nosotros en un análisis dinámico no lineal hacemos o tenemos que hacer un estudio de los materiales. ¿Qué quiere decir? Entrar un poco más a ver el comportamiento del concreto y del acero y de la unificación de estos. Entonces, dentro de ello nosotros hacemos las ecuaciones de nuestros materiales, ¿no? No simplemente nuestro concreto tiene una resistencia F'C 210, no, sino en este caso ya tiene una matriz de resistencia, la cual ha sido sufrido o ha sido evaluada a través de ensayos en laboratorio para ver cómo se comporta, no solamente a compresión, sino a tracción, a compresión, a corte, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que evaluar y se tiene una matriz de comportamiento de la estructura. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos realmente, esto sirve más que nada para estructuras existentes, ¿no? Por ejemplo, no solamente se va a tener que hacer un análisis o un ensayo de diamantina para saber la respuesta. Claro, o sea, digo, sí se va a hacer con un examen de diamantina, pero no solamente a compresión, sino se requiere mayor información. Claro, con una muestra de diamantina, por ejemplo, de una estructura existente, ya vamos a saber cuáles son las respuestas, ¿no? Cuál es nuestra matriz de la respuesta del concreto, por ejemplo, o del concreto y acero, concreto armado. Entonces, a ellos se llaman los modelos constitutivos de los materiales. Los programas nos dejan usar, por ejemplo, el ETABS o el SAM, nos dejan utilizar los modelos constitutivos, por ejemplo, para el concreto. Por defecto nos da el modelo de Mander. Sin embargo, se tienen muchos más modelos, ¿no? Modelos que se estudian o incluso se desarrollan en el laboratorio para ver el comportamiento del concreto en sí. Para el acero se tiene el modelo de Takeda, el kinemático, el elástico, etc. Entonces, todos estos modelos, digamos, son basados en ensayos ya en el pasado para ver cómo se comporta cuál es el comportamiento no lineal del concreto y del acero. Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta cuando se hace una estructura nueva o una estructura ya construida, ¿no? Entonces, dentro de ello, lo que ya habíamos dicho más antes, tenemos la no linealidad de los materiales o mecánica, ¿no? Evaluar los materiales, el concreto del acero en este caso, con mayor precisión. Y por otro lado tenemos la no linealidad geométrica, que es lo que cuando en elementos esbeltos, ya sea pilares de puentes, ya sea incluso aisladores, los aisladores se tiene que hacer por un análisis no lineal geométrico, porque al desplazarte, el aislador te permite 45 o 50 centímetros de desplazamiento. Al desplazarte esto, se tiene un momento de segundo orden por el desplazamiento y la carga axial, por lo tanto, se genera efecto de segundo orden y se tiene que hacer un análisis no lineal geométrico, ¿no? El efecto P delta, como se conoce normalmente. Entonces, todo esto tiene que entrar dentro de un análisis dinámico no lineal, por obligación. Ahora, por ejemplo, casos reales, ¿dónde se aplica el análisis no lineales? Se tiene, por ejemplo, en la evaluación de una estructura existente, si nosotros nos vamos a evaluar, por ejemplo, una viga de sección variable, vemos cómo es que si nosotros hacemos el modelo de esta sección, tenemos en la figura inferior el comportamiento, ¿no? Vemos cuáles son las tensiones, las tracciones o los esfuerzos en cada punto. Eso es haciendo un análisis por cada sección, por cada filamento. Entonces vamos a ver en qué parte está más crítico o podría requerir, digamos, refuerzo, ¿no? No necesariamente toda la viga. Entonces esto, por ejemplo, para estructuras existentes es bastante útil. Así como también, por ejemplo, en la figura en la derecha tenemos un puente por voladizos sucesivos, en el cual nosotros al aplicar la construcción en el proceso constructivo tenemos cargas que no van a estar útiles durante su uso, sin embargo sí durante la construcción. Entonces, estas generan esfuerzos que incluso de repente no están diseñados para estos esfuerzos de nuestro puente. Sin embargo, al hacer un análisis no lineal, vamos a saber el comportamiento de estos esfuerzos, o sea, de la aplicación de estos esfuerzos durante su construcción, ¿no? Primero modelizamos, vemos en 2D, por ejemplo, cómo es que
lo modelizamos y vemos la formación de rótulas, ¿no? Entonces, ahí se debe controlar y se debe tener bastante cuidado al aplicar. Obviamente, estas torres, estas grúas, se están aplicando unas cargas puntuales, por eso es que la formación de rótulas se está dando en esos lugares, ¿no? Así también tenemos, por otro lado, en un túnel, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis no lineal más profundo ya de sólidos, en este caso de elementos finitos, vemos que el comportamiento del túnel es no lineal, ¿no? Aunque es un túnel de metro, por ejemplo. Entonces vemos cómo si nosotros asignamos las propiedades no lineales en nuestro modelo numérico, ya sea en ANSYS, en G, en programas de métodos numéricos, o sea, de elementos finitos, entonces tenemos la respuesta de la estructura, ¿no? Al aplicar cargas. Estas respuestas nos van a dar con mayor detalle, pero tenemos que nosotros asignar nuestras propiedades no lineales. Por otro lado tenemos, por ejemplo, la evaluación de una viga en T, en la cual se evalúa, ¿no? Cómo va a ser el comportamiento. Es un ensayo de laboratorio. Sin embargo, nosotros ya vemos el comportamiento no lineal al simularlo y al ver los diagramas, ¿no? De desplazamiento, carga de desplazamiento. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que interfieren en un análisis? Ya hemos visto, ¿no? La demanda, o sea, lo que hemos visto más anteriormente es prácticamente identificar la no linealidad de los materiales, la no linealidad mecánica. Sin embargo, los parámetros que interfieren también son las cargas que se van a aplicar. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un estudio de sitio, un peligro sísmico, microzonificaciones, ya que, digamos, estamos en una zona sísmica, altamente sísmica, entonces si identificamos a nuestro peligro sísmico, a nuestras aceleraciones, con mayor detalle, vamos a tener entonces un comportamiento más preciso, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánta sea nuestra información, por ejemplo, para evaluar, nosotros debemos tener la confiabilidad de nuestra respuesta. Si usamos un espectro, por ejemplo, un espectro es la simplificación un espectro de diseño de normas, digo, es la simplificación de una serie de espectros, por lo tanto no va a ser muy precisa. Pero si nosotros usamos aceleraciones, lo convertimos a espectros y obtenemos nuestro propio espectro de diseño que no va a ser tan, digamos, tan simplificado o tan conservativo, vamos a tener un comportamiento real, ¿no? Dependiendo de eso, el comportamiento de la estructura, ¿no? Que son histéresis, modelos histerésticos. Entonces, por ejemplo, para evaluar con mayor precisión, se tiene dentro de ellos el análisis seccional. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si nosotros tenemos una viga o una columna o una sección, nosotros, lo que hemos visto en el caso real, lo dividimos o lo analizamos por secciones, ¿no? Ya sea, digamos, concreto y acero la mitad, o incluso podemos ir dividiendo en muchas subdivisiones más, o muchos filamentos más. Entonces, esto nosotros lo vamos a aplicar por historial de cargas, o, o cargas sucesivas, para que nuestra estructura, digamos, falle, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, es un equilibrio entre, ya más adelante lo vamos a ver, ¿no? El método de lo que le estaba diciendo, análisis seccional, lo podemos dividir en filamentos, los cuales un filamento o varios filamentos pueden representar el concreto y unos cuantos filamentos pueden representar el acero, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, cada uno de estos filamentos va a tener sus propias propiedades, ya quiere decir su propia elasticidad, su propia rigidez, porque estamos evaluando a nivel de una microsección dentro de toda la sección del elemento, ¿no? Tenemos casos rectangulares, tenemos casos en I, tenemos planas, losas, puede ser, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo observamos en la sección I, nosotros evaluamos, tenemos una inercia general, una inercia global de toda la estructura, las cuales van a ser, digamos, evaluados o sumados por el principio de trabajos virtuales entre todas las inercias de cada sección para así, por la distancia al cuadrado, o sea, por la suma de inercia por la distancia al cuadrado, nos dé una inercia de toda la sección, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se obtiene la respuesta de nuestra estructura. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el procedimiento de análisis. ¿En qué consiste? Lo que les iba a decir más antes. ¿En qué consiste? En evaluar un equilibrio dentro de la sección y haciendo cumplir nuestros principios de equilibrio, ¿no?
Pero, sin embargo, cada uno de nuestros filamentos se va a comportar con su propia área, con su propia elasticidad, con su propia inercia, que por sus deformaciones, tanto del concreto y del acero, y a las cargas aplicadas, o sea, más las cargas internas, nos den una respuesta o nos den las cargas que nosotros le estamos aplicando. Es un equilibrio normal dentro de una sección. Sin embargo, no es fácil de obtener, por lo tanto, se va a los métodos numéricos, ¿no? A los métodos aproximados para obtener esta respuesta. Estos son métodos que se obtiene la respuesta por iteraciones, ¿no? Es por ello que es un análisis no lineal. Consiste en iterar, 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 hasta que el error sea bastante bajo y esto nos genera bastante demanda computacional. Si nosotros en un elemento, por ejemplo, tenemos el equilibrio, vamos a plantear nuestras ecuaciones para un elemento, planteamos una ecuación matricial que incluso puede ser 3 por 2, 3 por 3, pero si planteamos para ya una estructura, por ejemplo, un pórtico 2D solamente, vamos a tener nuestras matrices mucho más grandes. Y si planteamos para una estructura 3D, muchísimo más grandes. Entonces, ahí es donde se requiere bastante demanda computacional en un análisis dinámico no lineal. Por ejemplo, nosotros hemos evaluado con métodos numéricos, o en este caso programaciones en programas de cómputo, programas caseros como el MATLAB, que son programas numéricos. Hemos evaluado, por ejemplo, la aplicación de una columna esbelta que se comporte de forma no lineal, ¿no? La cual nosotros hemos aplicado una carga a cierto punto excéntrico de la sección. Por lo tanto, nuestro objetivo consistía en obtener cómo es el comportamiento no lineal, cuál es la carga última. Entonces, para ello nosotros, si hacemos un análisis dinámico no lineal, primero hacemos la sección. ¿Qué hacemos la sección? Evaluamos o lo repartimos en bastantes filamentos. En este caso tenemos 100 filamentos. Cada filamento tiene una propiedad. Entonces, esa propiedad se comporta, ¿no? O sea, cada filamento se comporta con su propia propiedad para al final en global tener una resistencia o una respuesta. Por un lado, ¿no? La sección. Y por otro lado, hacemos un análisis seccional ya también de todo el elemento, ¿no? En nodos. ¿En qué nodo, por ejemplo? ¿En cuántos nodos quiero evaluar yo mi comportamiento de la estructura? Tengo 21 nodos y quiero ver cómo es el comportamiento en cada nodo. Entonces, como respuestas tuvimos bastantes diagramas, que obviamente se representa a nivel de número nada más. Nosotros debemos, o lo graficamos en Excel, por ejemplo, y vemos cómo es el comportamiento, ¿no? Se tiene un comportamiento elástico, un comportamiento plástico y las herencias, ¿no? Para, por ejemplo, un filamento 91, por ejemplo, este filamento, cómo está el comportamiento. Vemos otro comportamiento para el filamento 100 de la siguiente forma, ¿no? Es sin mucha ductilidad, cede. Entonces, si nosotros evaluamos o estamos evaluando una estructura existente, podemos saber cómo se está comportando esto, o si requiere refuerzo o no, o si es que falla o no. Entonces, dependiendo de eso, para eso es que nos sirve un análisis dinámico no lineal, para saber con mayor precisión nuestro comportamiento. Entonces, dentro de un análisis ya no seccional, sino también tenemos un análisis sísmico, por ejemplo, se considera el proceso de histéresis, ¿no? Carga y descarga, o son procesos cíclicos que nuestro sismo es de forma, o sea, nuestro sismo aplica a la estructura. Entonces, este comportamiento de histéresis también se evalúa, también se tiene que tener una respuesta o un análisis de comportamiento inelástico para tener una respuesta no lineal. ¿Cómo se, cómo se, ¿Cuáles son las respuestas no lineales que se obtiene? Lo mismo que el análisis estático no lineal, formación de rótulas. Sin embargo, la diferencia es que en análisis dinámico no lineal, nosotros como le hemos aplicado cargas en el tiempo o cargas, digamos, paso a paso, nuestra respuesta también da de la siguiente forma, ¿no? Tenemos nuestros comportamientos o nuestras rotulaciones en cada paso de tiempo, las cuales lo evaluamos de la misma forma, ¿no? Evaluamos de la misma forma que el estático y con un análisis por desempeño, nosotros, o un diseño por desempeño, identificamos en qué nivel de desempeño se encuentra nuestra estructura. Entonces, dicho eso, nosotros pasamos al diseño basado en desempeño, que concierne básicamente en evaluar el comportamiento
de la estructura, una estructura existente o una estructura nueva. Entonces, en el diseño basado en desempeño, por ejemplo, ¿cuál es su objetivo? Entonces, un entendimiento real del riesgo de vida, de ocupación, ¿no? O sea, si es que, no, por ejemplo, una estructura tiene o no, o sea, va a estar en ocupación inmediata o no después de que si ocurra un evento sísmico, por ejemplo. Tratar de evitar pérdidas económicas y que puede ocurrir tras un fenómeno sísmico, ¿no? Que ya habíamos dicho. Entonces, los niveles de desempeño, según el FEMA 356 o el ATC 40 o Visión 2000, que tienen niveles muy similares, son el nivel operacional, el nivel de ocupación inmediata, el nivel de seguridad de vida, el nivel de prevención de colapso. Entonces, el diseño por desempeño básicamente consiste en determinar en qué nivel de desempeño, como su propio nombre lo dice, se va a encontrar la estructura si nosotros hacemos un análisis no lineal, ya sea estático o dinámico. Y vamos a poder determinar, por ejemplo, estos niveles tienen criterios de aceptación. Como podemos observar en la figura, si nosotros aplicamos un sismo de servicio, un sismo de diseño, un sismo máximo, entonces estos deben tener sus siguientes niveles de aceptación, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de estructura es, por ejemplo, en el Perú, o en Colombia, o en Chile, dependiendo de qué tipo de estructura es, esta se va, digamos, a determinar cuál es el nivel de desempeño y si es que puede o no seguir estando construido o estando activo, ¿no? O se tiene que demoler. Entonces, para eso es que sirve nuestro diseño por desempeño, para evaluar, por ejemplo, una estructura existente, si es que va a estar parado todavía o se tiene que demoler. Y asimismo, para estructuras nuevas, para saber cuál va a ser el nivel de desempeño en caso de que ocurra un evento extremo, ¿no? Un evento sísmico simplemente. ¿Cuál es el flujo de diseño? Primeramente ya se tiene que tener un diseño elástico, lineal o diseño normativo de la estructura. Por ejemplo, en una estructura existente ya se tiene la cantidad o sea, la cantidad de acero, las secciones, el tamaño de las secciones, todo. Simplemente el diseño por desempeño va a tomar estos valores, va a tomar el comportamiento, o se va a asignar las propiedades no lineales, para el cual aplicando o seleccionando un objetivo de desempeño, se desarrolla el diseño por desempeño, ¿no? Entonces, una vez que nosotros diseñamos, que es un diseño no lineal en sí, evaluamos el nivel de desempeño. Si es que cumple los objetivos, pues está ok. Si es que no, por ejemplo, ¿qué objetivo de desempeño estamos dándole? Entonces, revisar el diseño, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el objetivo de desempeño o el punto de desempeño? Esto es básicamente la respuesta de la estructura de un análisis estático o un análisis no lineal estático o dinámico, se obtiene la respuesta de capacidad. Con un espectro de demanda, que básicamente son nuestros sismos, un espectro sísmico, que viene a ser, ¿no?, nuestra representación sísmica. Este par de diagramas se unifican para encontrar el punto de desempeño. ¿Es fácil encontrar el nivel de punto de desempeño? Bueno, no es tan fácil. Cada método, el ATC 40 o el FEMA 356, tiene su procedimiento, ¿no? Sin embargo, una vez que nosotros encontramos el nivel de desempeño, vamos a determinar el objetivo o el punto de desempeño. Y este punto de desempeño tiene que ser evaluado de acuerdo a la revisión de profesionales o los clientes o el tipo de estructura para ver si estas están o no cumpliendo el nivel de desempeño requerido. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un diseño basado por desempeño? Es un método sistemático para evaluar el desempeño de la estructura. Es un nivel con mayor nivel de confianza, o sea, se hace un diseño con bastante confiabilidad y porque se tiene mayor información de la respuesta, ¿no? Diseño de estructuras que se encuentran, por ejemplo, fuera de los límites. ¿A qué me refiero límites? Por ejemplo, en las normas americanas, nosotros controlamos derivas en nuestro diseño de estructuras. De repente, por ejemplo, una estructura pueda que se encuentre fuera de esos límites de derivas, o incluso de repente nuestras secciones, ya haciendo un diseño lineal, nuestras secciones no cumplen, no está pasando a cortante, por ejemplo, la situación de vigas cortas dentro de dos placas continuas, por ejemplo. Estas vigas son bastante esforzadas, por lo tanto,
pueda que no estén pasando según diseños lineales. Entonces nosotros evaluamos un diseño por desempeño y vemos si es que sí va a estar operacional, o va a estar operacional, o va a estar en seguridad de vía, o necesariamente necesita redimensionar este elemento, por ejemplo. Se utiliza para estructuras existentes. Hoy en día, a través o a nivel nacional o incluso en Europa, incluso más en Europa, se evalúa o refuerza estructuras existentes. Entonces, ¿qué se utiliza? ¿Qué método se utiliza para reforzar o para reparar estructuras existentes? El diseño por desempeño o métodos no lineales, ¿no? O sea, con métodos no lineales. Ofrece a la sociedad un potencial con mayor eficiencia y eficacia frente a la inversión o a los recursos, ¿no? Incluso a lo que se tenga que, dependiendo de la categoría de edificación, que se tenga que diseñar. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia frente a diseños convencionales? Nosotros en un diseño convencional simplemente nos enfocamos en los estado límite últimos y estado límite de servicio. ¿Qué quiere decir? La resistencia del concreto y deformaciones o deflexiones máximas. Sin embargo, con un diseño por desempeño, nosotros evaluamos el nivel de desempeño, ¿no? O sea, más específico, y incluso se puede tener puntos intermedios, ¿no? Según, dependiendo del código o del método que estamos utilizando. Es un diseño basado, el método convencional es un diseño basado en fuerzas o aproximaciones o elásticos que se obtienen de forma directa la respuesta. Sin embargo, el diseño por desempeño, al ser analizado con métodos no lineales, es bastante más explícito, es bastante más profundo y se tiene mayor información, ¿no? En el diseño convencionales se considera el comportamiento elástico de la estructura. Ya hemos dicho que un comportamiento elástico es que la estructura, después de aplicar una carga, al retirar la misma carga, la deformación es casi nada, o sea, vuelve a su estado inicial. Sin embargo, en un un diseño por desempeño, al aplicar un análisis no lineal, se tiene que la respuesta es inelástica, ¿no? O sea, se tiene deformaciones diferidas post aplicación de cargas. O simplemente, o se considera, se conoce también como amortiguamiento del material, ¿no? Comportamiento elástico, comportamiento inelástico. Entonces, hay niveles bastante grandes en un diseño convencional frente a un diseño por desempeño. El flujo, en sí, el flujo total de un diseño no lineal y con desempeño, es básicamente crear, esto es para el análisis, lo que está dentro del rojo es para el análisis, y todo es para el diseño, ¿no? Crear un modelo tridimensional, por ejemplo, si se tiene una estructura, aplicar las cargas, sea tiempo historia, o espectros, o cargas estáticas, las combinaciones y casos de cargas que se debe definir una vez que se tengan las cargas, el análisis estructural, también definir que se haga un análisis, por ejemplo, en este caso lineal, y diseñar, ¿no? Diseñar que si la estructura, nuestros elementos sean más resistentes que la demanda. En caso de que sí pase, bueno, es la no linealidad de los materiales, se puede evaluar o no. Sin embargo, si es que no pasa, sí o sí tenemos que hacer un análisis estático no lineal, o un análisis no lineal, es estático dinámico. Entonces, este análisis ya corresponde a hacer un análisis tiempo-historia o con un punto de control, asignar rótulas plásticas, que son las no linealidades del materiales, definir la no linealidad geométrica en caso de que se tenga en estructuras esbeltas, analizar, se tienen los resultados y evaluar el nivel de desempeño, ¿no? El nivel de desempeño al cual nosotros queremos que se comporte nuestra estructura. En conclusiones, el análisis estático no lineal es, bueno, estamos hablando del pushover, es de rápida aplicación y se puede utilizar en estructuras nuevas y existentes. Mientras mayor sea la información, lo que hemos dicho, ¿no? Mayor detalle tengamos de las características de los elementos o de las cargas, mayor será nuestro resultado. El análisis no lineal es un método mucho más potente para estructuras o para reparación de estructuras, ¿no? Incluso creo yo podría decir es el único método para evaluar estructuras existentes, si queremos evaluar con mayor certeza. Los elementos importantes en estructuras de gran peralte, por ejemplo, cabezales de pilas, requiere análisis no lineales, o puentes, por ejemplo, ¿no?
Los puentes sí o sí se tiene que evaluar con análisis no lineales. El diseño por desempeño es una herramienta muy eficaz que considera el estado de la estructura. Entonces, como recomendaciones y temas de investigaciones futuras, podría decir que se puede evaluar el comportamiento no lineal en otros tipos de estructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, estructuras más complejas, irregulares, con disipadores, en todo caso, incluso hacer la no linealidad geométrica de los aisladores. Incrementar la base teórica para saber el comportamiento. O sea, ¿con qué fin nosotros hacemos más investigación para saber, para tener mayor base teórica o mayores investigaciones o mayores antecedentes, los cuales nos sirvan para investigaciones más adelante? Estudiar, por ejemplo, edificios de varios o distintos tipos en altura, puede ser de mediana altura, de gran altura. Los rascacielos, por ejemplo, se evalúan o se analizan sí o sí por diseño por desempeño, no hay otra. Los códigos para edificios, para diseño de rascacielos, te dicen que tienes que hacer un análisis en el tiempo, o sea, un análisis dinámico, no lineal, para poder dar certeza al diseño de los rascacielos, por ejemplo. El método de diseño basado en fuerzas o diseño basado por desplazamiento también es un método o es un tema de investigación, los cuales nosotros lo adaptamos a nuestros métodos existentes, ¿no? Por ejemplo, podemos ver o investigar en no linealidad sin albañería. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si evaluamos en las zonas de Perú, por ejemplo, se tiene estructuras o bastantes estructuras de albañería, incluso no solo en casas, también en colegios, los cuales nosotros no sabemos cómo es un comportamiento no lineal. O bueno, se tiene información, pero poca, ¿no? Para ello se tienen que hacer de repente ensayos o se tienen que recopilar bastantes antecedentes del comportamiento de la albañería y así ver la formación de rótulas en estructuras con albañería. O la no linealidad en elementos compuestos, por ejemplo, para reparación de estructuras, si nosotros queremos reparar una viga o una columna con, con fibras de carbono, entonces este comportamiento ya no va a ser simplemente el concreto, sino que la fibra de carbono también aporta inercia, aporta rigidez, entonces ya viene a ser un elemento compuesto, o así como también losas o vigas compuestas, ¿no? Tanto con losas o con placas colaborantes, las cuales, cómo va a ser su comportamiento no lineal de estos elementos. Bueno, eso sería todo de mi presentación. Muchas gracias.